Gloria a Jesús. Gloria a Dios para siempre. Le damos gracias a Dios por poder estar en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Sirviendo a nuestro Rey y compartiendo de su palabra con nuestros hermanos, con los que nos puedan estar escuchando. Le saludamos, le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Que la gracia de Dios sea con usted, que usted pueda en esta hora ser beneficiado, recibir alguna palabra que le sirva de bendición. Y seguimos procurando ser excelentes para la edificación de la iglesia, tratando de enseñar las Escrituras tal y como están escritas, procurando ser honestos a la hora de enseñar, a la hora de interpretar, a la hora de predicar. Sabemos que a unos les puede traer gran gozo, a otros les puede traer una confrontación, porque muchas veces hemos creído por años, por toda nuestra vida, hemos creído doctrinas o enseñanzas que nos han dado que no son acordes a las Escrituras, y es un día que Dios nos abre el entendimiento, nos muestra, nos enseña la Escritura en la Escritura. A veces recibimos todo lo que un ministro predica del púlpito sin evaluar, sin siquiera considerar si la fuente que está usando para enseñarnos es la Escritura y si la está interpretando correctamente. Tenemos millares de pensamientos corriendo por la iglesia, y muchos de lo que hemos predicado y creído muchas veces no está fundamentado en la Escritura. Y nuestro propósito, nuestro deseo es que todo lo que creamos y todo lo que en lo que hemos puesto nuestra vida se apoye en la palabra escrita, revelada, ministrada por el Espíritu Santo a nuestras vidas, y no conforme a mandamientos de hombre o a doctrinas que han sido posiciones incompletas de la Escritura. Así que queremos compartir y queremos recomenzar con estos estudios nuevamente, para el que tenga oído para oír, que pueda edificarse, que escudriñe, que revise cada porción bíblica que compartamos. Le vamos a después a ir dando las porciones bíblicas, las vamos a compartir también en el grupo de estudio. En esta nueva etapa de estudio que vamos a compartir es el tema de que la salvación que hemos recibido en Cristo, la salvación que tenemos en Cristo, no se pierde. La salvación no se pierde. No se pierde la salvación. Por muchos años, por mucho tiempo hemos escuchado que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Por ejemplo, ese es un texto que no existe en la Biblia, porque la Biblia dice que nos ocupemos en la salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sin embargo, hemos repetido lo que hemos escuchado. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y siempre hemos estado bajo esta alerta de que podemos perder la salvación, de que hoy somos salvos pero mañana no se sabe, de que tenemos que esperar a ver qué pasa, que si yo soy fiel seré salvo. Y entonces hay un montón de palabras, y algunas son una parte de la verdad, pero la suma de sus palabras es verdad. Un solo texto bíblico o algunos textos bíblicos aislados no es la Escritura. La Escritura debe estudiarse, debe evaluarse completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando escudriñamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que son los fundamentos de nuestra fe, cuando escudriñamos las enseñanzas de los apóstoles del Cordero, que fueron los que establecieron doctrina, y cuando estudiamos las enseñanzas de Pablo, del apóstol Pablo, que fue el apóstol escogido a los gentiles, el principal apóstol escogido para nosotros los gentiles, nos vamos a dar cuenta de muchas verdades que enseña la Escritura, pero que no fueron las que nos enseñaron, no fueron las que escuchamos. Pero la salvación no se pierde. La salvación se tiene, o decir, o somos salvos o no somos salvos. Pero no se es salvo por temporada, no se es salvo y luego se pierde la salvación y luego se vuelve a ganar. Si me vuelvo a arrepentir, y si me vuelvo y me descuido, me vuelvo a perder, y si no me vuelvo a salvar. Este sistema doctrinal es un sistema que basa su confianza y el mérito de la salvación en el hombre, donde el hombre es quien escoge salvarse, quien decide salvarse, quien se salva o se pierde, y le hemos puesto toda la responsabilidad así al hombre. Entonces, hablándole a la iglesia en estos casos,
esta es una doctrina un poco, aunque parece muy bien justificada, porque nos gusta ser los responsables, los protagonistas, los que decimos la última palabra. Quiero decirte que la última palabra la tiene Dios, no la tiene el hombre, y que la salvación es de Jehová. Yo voy a dar esta primera cita, poderosa cita, tremenda, aleluya, que dice que la salvación es de Jehová, es una obra de Dios. En el Salmo 3, verso 8 dice que la salvación es de Jehová. Es de Jehová, no es del hombre, la salvación es de Jehová. Dios es el que salva. El hombre no se salvó. Al hombre Dios lo salvó, porque la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, dice Salmo 3, verso 8, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y también en el libro de Jonás, capítulo 2, verso 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Dos porciones bíblicas de las Escrituras donde se declara que la salvación es de Jehová. Yo sé que esto, para muchos que hemos estado con tantos años con esta doctrina de que puedo perder mi salvación, con esa inseguridad, porque Dios siempre ha querido darnos seguridad, no inseguridad, no sembrar en nosotros la duda de que su obra depende del mañana o de las circunstancias. No, la salvación es de Jehová. Pero yo sé que esto no es suficiente para la mayoría de los cristianos que hemos sido enseñados en que podemos perder la salvación. Por eso solamente lo he tomado para introducir, pero voy a avanzar con otras porciones bíblicas para que usted las evalúe, escudriñe y sea honesto con la palabra, sea honesto con Dios, para que reconozca en Dios, el autor y consumador de nuestra salvación y de nuestra fe, el responsable, el protagonista, el autor, es una palabra que viene muy bien para esto, el autor de nuestra salvación, el autor de la salvación de ellos, así dice la palabra. Y le vamos a dar algunas porciones bíblicas para que las escudriñe, porque yo sé que no es fácil romper a veces un error repetido tantas veces y tantas veces, sobre todo cuando es un error humanista, donde el hombre se siente con ese mando de que yo si quiero me arrepiento, si quiero no me arrepiento, porque aún para arrepentirse debe ser concedido por el Espíritu, porque nadie se arrepiente simplemente para el arrepentimiento de Dios que produce tristeza, pero luego trae fruto apacible, si no es producido por el Espíritu Santo en nuestros corazones. No es lo mismo un arrepentimiento de Pedro por haber negado al Señor que el remordimiento de Judas cuando vendió al Señor por unas piezas de plata. Así que vamos a avanzar en el estudio y evalúe los textos bíblicos, no se escandalice, pero sí tenga usted la certeza de que si usted es salvo, ya nadie lo puede privar de ese premio. Si usted es salvo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar de esa salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque esto está en la Escritura de una manera clara para que tengamos paz y sepamos que pase lo que pase, suceda lo que suceda, atravesemos los fuegos, las aguas, lo que nos suceda. Si somos salvos, la salvación es de Jehová y esa salvación no se pierde. Es una obra de Dios, no es una obra de nosotros. Y Dios, la obra de Él permanece. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a darle algunas porciones bíblicas adelantando acá. Y dice así la palabra del Señor. En Tito 3, verso 4. La carta... Disculpe, Tito 3, verso 4, a Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, aleluya, se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó. Dios nos salvó. Cuando se manifestó su bondad y su amor para con nosotros los hombres, Dios nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que la salvación es una obra producto del amor y la misericordia de Dios. Dios se movió a salvarnos y nos salvó, no por las obras que nosotros hubiéramos hecho. Por eso es que no son mis obras las que aseguran mi salvación, sino que ya Dios me salvó.
Ya Dios me trasladó al reino de su amado Hijo. Ya Dios me hizo su Hijo. Ya Dios hizo una obra en mí que es irreversible, es irrevocable la obra. O soy salvo o no lo soy. Y si lo soy, sí seré salvo, siempre salvo. ¿Por qué siempre salvo? Aunque han ridiculizado esa doctrina, es una verdad que el salvo siempre es salvo. Es una verdad que el salvo siempre es salvo. ¿Por qué el salvo siempre es salvo? Porque la salvación es de Jehová. No es ridículo. Lo que es antibíblico y es un desafío a la Escritura y a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, estar diciendo que el diablo puede arrebatarme la salvación y puede arrebatarme y puede sacarme del camino. Y esto no nos da una licencia para pecar. Yo no estoy predicando libertinaje, estoy predicando siempre, en la Escritura está la santidad, la necesidad de que cada persona salva viva como salvo, porque si usted vive como un desgraciado y vive en pecado y vive acabando, usted no piense usted que es salvo, ni siquiera no crea eso, porque la salvación se manifiesta a través de los frutos, porque Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Y el árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. Pero no puedes decirle a un cristiano, hijo de Dios, siervo de Jesucristo, una cristiana, sierva de Dios, que da frutos buenos, que su fe la ha puesto toda en Cristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario, que tiene que tener cuidado, no va a hacer que se pierda en el camino, porque los que son de Cristo ya no hay condenación para ellos. Ya pasaron de muerte a vida y eso no vuelve atrás. En el nombre de Jesucristo, si eres salvo, pues eres salvo y punto, y serás resucitado y serás glorificado, porque Dios ha hecho una obra completa, suficiente por tu vida y por la mía, para salvar nuestras almas. Así que continuamos avanzando con este estudio. Dice que Él fue quien nos salvó, es decir, no nos salvamos nosotros, Él nos salvó, gloria a Dios. Hasta ahí usted diría, bueno, hasta ahí está claro, Dios fue quien nos salvó, la gloria es de Dios. Por tanto, no te avergüences, dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Es decir, Dios, aquí dice el apóstol Pablo que Dios fue quien nos salvó y también nos llamó con un llamamiento santo. Alabado sea el nombre del Señor por su llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, vuelven a quedar a un lado las obras tuyas, por eso es que no son tus obras las que hacen que permanezca uno salvo. Permanecemos salvos porque es una obra de Dios, y lo de Dios hace en nuestros corazones y en nuestras vidas permanece. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta porción bíblica dice el apóstol Pablo a Timoteo, Pablo le está enseñando a Timoteo, que antes, se lo voy a leer de atrás hacia adelante, antes de los tiempos de los siglos, es decir, desde la eternidad, gloria a Dios, nos fue dada una gracia en Cristo Jesús, según el propósito de Él, aleluya, de Dios, ¿verdad? No conforme a nuestras obras, sino conforme a un propósito que tuvo Dios. Un propósito es una intención, un programa, un plan. Esa intención de Dios de salvarnos a nosotros, y esa gracia, es decir, un favor que nos dio desde antes de los tiempos de los siglos, por estas causas nos salvó y nos llamó. Bendito sea Dios que fue quien nos salvó. Por eso es que lo que Dios ha hecho es salvarnos. Entonces cuando ya Dios nos salvó, cuando estaba perdido, si Dios no me hubiera salvado, estuviera perdido, por supuesto. Entonces si estuviera perdido, no hay nada que hacer. Pero si Dios me salvó, nadie me puede llevar hacia detrás. Decimos, no, pero yo sí puedo perderme. Y dice, bueno, vamos a ver qué dice la Escritura, vamos a seguir avanzando a ver qué dice la Escritura, a ver si es verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque usted sabe que los hijos de Dios en su corazón, cuando de verdad hay una obra de Dios en el corazón y cuando hay una obra de gracia de Dios, aún en los momentos más duros y más difíciles, esa gracia sigue trabajando con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en Efesios 2.1, esto es un texto muy conocido, pero lo voy a leer despacio para que usted vea qué claro está en la Escritura. Efesios 2.1 dice la Escritura, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aleluya, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Yo estaba muerto en delito y pecado y Él nos dio vida, o me dio vida.
te dio vida. Tú estabas muerto y ya te dio vida. Ya tú tienes vida. Y tienes la vida de Dios. No es vida de existencia, porque tú existías, pero estabas muerto en pecado. Pero Dios te dio una vida espiritual, te resucitó, te dio una vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que te dio vida cuando estaba muerto en delito y pecado, y en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esas eran las cosas pasadas. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya yo no soy un hijo de desobediencia. Yo soy ahora un hijo de Dios. Antes me controlaba ese espíritu mismo, ese espíritu príncipe de la potestad del aire, le llama el apóstol Pablo acá. Ahora está operando en los hijos de desobediencia. Por eso los cristianos que son salvos son obedientes. No es que siempre sean obedientes y en todo sean perfectos. A veces fallan. A veces hay errores y hay hasta pecado. Pero si cuando el cristiano peca, el cristiano abogado tiene para con el Padre y se vuelve y se humilla, como Pedro cuando después que negó al Señor, que llora amargamente, que busca y le dice restáurame, pero no puede ya vivir sin Él, porque ya la simiente de Dios está en Él. Y persevera y continúa y se vuelve a levantar, aún de donde muchos quizás digan ya ese no se levanta. Si realmente ha habido una obra salvadora en su corazón, de ahí lo va a levantar el Señor, porque Dios, el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No hay diablo, no hay hombre, no hay voluntad de carne, voluntad de varón que pueda estorbar, estropear el propósito de Dios para con la vida de los hijos de Dios, de los salvos. Ese es el evangelio de la Escritura, ese es el evangelio que predicaron los apóstoles, el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Esa es la palabra que nos entregó nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver en otras porciones bíblicas, para que usted, hermano y hermana, sepa el premio que Dios le ha dado, la salvación que le ha dado, que sea agradecido, que viva agradecido, porque usted un día sus ojos van a ver a Jehová, al Rey. Voy a decir, un día sus ojos le verán, como dijo Job, y sé que con mis ojos le verán, y no otro. Voy a ver a mi Rey, a mi Señor. La obra que Él hizo en mí permanece. Puede ser que haya hasta pérdida en el camino. Puede ser que yo sea hasta castigado por Dios como hijo. Padre al que ama castiga por desobediencia. Pero cual profeta Jonás, quizás a veces duro y torpe, pero Dios va a llevarme hasta el final y va a hacer que yo cumpla todo lo que Él ha determinado. De una manera o de otra va a trabajar con cada uno de sus hijos, porque si somos hijos ya somos coherederos con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdese que la Escritura hay que tomarla completa, pero sobre todo hay que evaluar y escudriñar con la ayuda del Espíritu Santo cada porción, quién lo dijo, y lo que es literal y lo que está claro, no hay manera de quitarlo y de apagarlo, hay que creerlo y recibirlo. Y dice que ya yo tengo vida, ya Él me dio vida, dice más abajo, en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Yo soy salvo. Yo no seré salvo. Tú no serás salvo. Ya tú eres salvo. No vas a ser salvo en el futuro. Ya tú eres salvo. El último enemigo que será deshecho, destruido, será la muerte. Todavía tienes que enfrentar aflicciones, dificultades, todavía estás en un vaso de barro, pero este vaso de barro será revestido o será transformado en los aires, será revestido de otro cuerpo de gloria, pero ya tu espíritu fue hecho perfecto. Dice las Escrituras, dicen que nuestros espíritus fueron hechos perfectos en Cristo Jesús, con una sola ofrenda, la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, que su sangre habla más alto que la sangre de Abel. Pero vamos a ver qué sigue diciendo Efesios 2. Dice que Dios, rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él. Esta es la obra de Dios, esta es la perspectiva de Dios, y Dios revelándole al apóstol Pablo la obra completa. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todavía hoy ya hay muchas cosas por las que podamos decir la gloria de Dios se ha manifestado en mi vida a través de este milagro, a través de esta ayuda, de este socorro, pero las abundantes riquezas de su gracia van a ser mostradas en los siglos venideros, cuando Cristo manifieste todo lo que tiene preparado para nosotros. Bendito es mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, cuando nos entreguen el reino. Alabado sea Dios. En ese tiempo, entonces,
se va a manifestar toda esa herencia y toda esa gloria de Dios completa. Ahora vemos por espejo oscuramente, ahora conocemos en parte, pero lo que Dios ha preparado para nosotros es extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo decía que lo que sufrimos acá en la tierra, que a veces es duro y difícil, y sentimos hasta morir, pero Pablo decía que es leve y momentánea tribulación comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todavía no se ha manifestado, pero va a manifestarse. La gloria que Dios nos ha dado ahora en la tierra, que es la presencia del Espíritu Santo con todas sus manifestaciones y todo lo que Dios nos ha dado, es poco comparado con lo que está por venir. Cuando veamos a Dios cara a cara y cuando conozcamos como fuimos conocidos. Ahora, dice la palabra del Señor aquí mismo en Efesios, porque por gracia sois salvos, ya somos salvos, por medio de la fe. Porque nadie te quita este gozo de que ya tú eres salvo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No somos nosotros. El protagonismo del hombre quedó excluido, como dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Dónde queda la jactancia del hombre? Excluida, no hay jactancia para el hombre. Dios nos salvó, justificó al impío, no hay un justo, no hay uno. Todos pecamos. ¿Y qué hizo Dios? Nos justificó gratuitamente, nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. No es para mostrar lo bueno que éramos. No, Él es el bueno que está en nosotros, transformándonos, haciéndonos a la imagen de su Hijo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, para con nosotros, porque así le agradó, ¿verdad? Aleluya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no es de vosotros, pues es don de Dios. Algunos enseñan que aquí el don de Dios es la gracia, otros que el don de Dios es la fe. Pero tanto la gracia es un don de Dios dándonos a nosotros su favor, no merecido, sino simplemente por su propósito, por su buena voluntad para con nosotros en Cristo. Y la fe, la fe que salva, la fe que realmente nos saca del pantano, es una fe diferente a la fe que tiene el mundo, una fe que Dios nos da para que podamos ser salvos. Pero bueno, no me voy a detener ahí, vamos a continuar y centrados en que sepas que la salvación no se pierde porque ya eres salvo. Ya eres salvo. Ay, pero si lo pierdo después. Bueno, dice aquí Efesios 2.10 que somos hechura suya. Efesios 2.10 dice, somos hechura suya, somos una hechura, una creación de Él. Está hablando con la iglesia, está hablando con los hijos de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto no está hablando del hombre que se rebela contra Dios y no se convierte. Ese que rechaza el evangelio, no. Está hablando de los que somos hijos ya, que somos salvos. Dice que fuimos creados en Cristo. Nosotros no fuimos creados fuera de Cristo, sino en Cristo, dentro de Cristo. Para buenas obras fuimos creados, las cuales Dios preparó de antemano. Que son las cuales las obras, que estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que hay obras, es decir, ya sea, pudiéramos hablar de ministerio, pero no solo ministerio. Las cosas que debemos hacer, que Dios nos llama a hacer, Dios las planificó para que nosotros las hiciéramos y lo hizo de antemano, para que nosotros anduviésemos en ella. No estoy interpretando, estoy simplemente parafraseando el texto. Vamos a pasar ahora al libro de los Hebreos, para que vea esta palabra que poderosa. Cristo nos ha dado una salvación eterna. Si es eterna es porque no termina. Tanto que es eterna, que si ya me la dio y me dio una salvación, Él no me dio una salvación temporal o una salvación que puede perderse, Él me dio una salvación eterna, que permanece, que continúa. Dice así, Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiere decir que aún siendo el hijo de Dios, tuvo que padecer. Y así aprendió qué cosa era obedecer en medio de todo lo que padeció. Nosotros a veces vamos a tener que padecer. Ese evangelio de que no se padece no es el evangelio de la Escritura. Sí se padece. Todos los hombres de Dios padecen, las mujeres de Dios padecen. Tenemos etapas donde padecemos y en el padecimiento aprendemos a seguir obedeciendo a Dios a pesar de los padecimientos. Y dice el verso 9 de aquí mismo de Hebreo, y habiendo sido perfeccionado, Jesucristo, habiendo sido perfeccionado, es decir, habiendo ya llegado a una madurez, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo es autor de una salvación eterna, eterna salvación, no una salvación temporal.
para todos los que le obedecen, por supuesto. Los desobedientes no son hijos de obediencia, son hijos de desobediencia. Los hijos de Dios son obedientes. No se puede divorciar una cosa de la otra. Que los hijos de Dios, en muchas ocasiones, lamentablemente, pecamos, o decimos cosas que no debemos decir, o hacemos cosas que no debemos hacer, vamos a ser castigados por nuestro Padre y nos va a enseñar obediencia y vamos a tener que responderle a Dios también en cada situación y por cada palabra ociosa que digamos y por todas las cosas. No es el evangelio para desobedientes, ni son salvos la gente desobediente. Pero los cristianos que son obedientes, o mejor dicho, los cristianos son obedientes, aunque a veces desobedecen. Y cada vez que desobedezcamos, Dios nos va a llamar y vamos a tener que padecer por esa desobediencia. Pero la salvación que nos ha dado es eterna. Es una salvación que no termina. Lo eterno es lo que continúa. Alabado sea Dios. Voy a otra porción y ahora me voy a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy poderoso, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Con estas palabras que voy a leer del libro de Juan, gloria a Dios, que fue el que más habló de esto, debería ser suficiente para este estudio, para usted entender que la salvación no se pierde. Con las enseñanzas del apóstol Juan, debían ser suficientes. Y voy a darle las citas. Juan capítulo 6, verso 39. Usted debería tener la Biblia, buscar y revisar los textos. Si a cualquiera de los que siempre ha creído que la salvación se pierde, no se escandalice, no se ponga contencioso o agresivo, simplemente evalúe la palabra. Nosotros como iglesia, como cristianos, no estamos para seguir hombres, no estamos para seguir concilios, denominaciones, no estamos para seguir ni siquiera pastores. Los pastores nos pastorean, los pastores pastoreamos y cada pastor debe estar pastoreado por alguien. Pero nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestro compromiso es con Cristo y su palabra primero. Porque si nuestro pastor nos enseña mal, porque sea nuestro pastor, no tenemos que seguir la enseñanza cuando va contra la Escritura. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque sea un pastor, aunque fuera un sumo sacerdote en aquel tiempo, nosotros tenemos que obedecer a Dios y su palabra. Y nuestro pastor puede tener error. Yo no tengo que irme de un pastor porque tenga errores. Cualquier pastor tiene algún error. Cualquier hermano, cualquier hermano, cualquier ministro puede tener errores, pero que los errores no sean en cosas graves, cosas fundamentales. Sean errores en cosas secundarias, no hay problema. Mientras sean errores en cosas secundarias, no hay problema, pero errores en cosas muy importantes, tenemos que estar bajo pastores que tengan buena doctrina, buena enseñanza, bíblicos, escriturales, que no sigan cualquier corriente, cualquier cosa, sino que sigan la escritura. Y no se escandalice, simplemente escudriñe, pero si las palabras que estamos compartiendo y enseñando son bíblicas y están en la escritura y están de manera clara, obedezca la escritura y no deje que nadie le haga dudar de su salvación, de que la va a perder, sino sea fiel, como dice el apóstol Pablo, haga firme su vocación y su elección cada día, buscando más del Señor, escudriñando más la palabra, obedeciendo al Señor, ayunando, orando, buscando a Dios. Pero nada de esto no es lo que nos salva. Todo esto es lo que nos mantiene una vida espiritual de crecimiento, de madurez activa, de mucho fruto. Pero estas cosas no son las que nos van a salvar a nosotros, ni nos van a salvar como un premio por estas cosas, porque la salvación solo ha sido posible por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, solo ha sido posible por el sacrificio que hizo Él, y Él nos ha dado esta salvación gratuitamente, sin que si nosotros hiciésemos nada, absolutamente nada. Recibimos un premio porque Dios consideró al impío justificado por la fe y no por las obras. Así que gócese con que su salvación es eterna, su salvación es de Dios, es de Jehová. Su salvación, mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo sobre ella. Y esta, Juan capítulo 6, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, hablando de nuestro Padre y del Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada,
sino que los resucite en el día postrero. Es decir, Juan 6:39 dice nuestro Señor Jesucristo, esta es la voluntad del Padre, porque Cristo nos enseñó muchas cosas que solo Él las habló, de la voluntad, lo que había en el corazón del Padre. El Hijo vino a darlo a conocer, y una de las cosas que dio a conocer es esta, la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bendito sea el Señor. Para entender este texto es importante entender, conocer este verso en el mismo capítulo 6 de Juan, verso 44. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, dice Jesucristo, ninguno puede venir a mí, es decir, ninguna persona puede venir a Cristo si el Padre que me envió no lo trae. Si tú estás en Cristo, fue porque el Padre te trajo. Si tú estás en Cristo hoy, no es por lo inteligente que fuiste, por lo bueno que fuiste, por lo humillado que fuiste, por lo que que me di cuenta, es que desperté y me di cuenta. No, si tú despertaste y te diste cuenta, fue porque el Padre te trajo. Y de esa manera te trajo, despertándote, haciéndote reaccionar como a hijo pródigo. Pero si tú estás en Cristo, dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, ninguno, absolutamente ninguno, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Cuando yo vengo a Cristo, yo vengo pensando que yo estaba buscando a Dios y lo encontré. No. Había un plan de Dios y el Padre me trajo al Hijo. Hay personas que a veces dicen, no, yo me voy a convertir cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran. Y se ponen así a rebelarse contra uno. No, tú no te vas a convertir ni cuando tú quieras, ni cuando yo quiera, sino cuando el Padre, por su gracia, te quite esa venda que te está cegando. Si el Padre no te trajera, y si tienes tu corazón duro y lo endureces más, y te rebelas y sigues blasfemando, peor y peor y peor te va a ir. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nadie, dice Jesús, nadie, ninguno puede venir a mí. No hay ninguno. No hay un caso, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Todos los que hemos venido a Cristo es porque el Padre nos trajo. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. En todo la gloria es para Dios. El Padre nos trajo. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si lo alabas por esto. Pero el Padre me trajo. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Este es el plan. Esta es la obra. Esta es la obra de Dios. El Padre lo trae a Cristo. Y por supuesto, cree en Cristo, recibió a Cristo. Aleluya. Fue salvo. Y yo entonces lo resucitaré en el día postrero, dice nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan. Eso es un programa de Dios, eso no es un programa del hombre. Y como es un programa de Dios, no hay ni lo alto, vuelvo a citar este texto en Romanos 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El Padre me trajo al Hijo y el Hijo me va a resucitar en el día postrero. Y en el verso 39 dice, esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere, es decir, de todo lo que viene a mí, yo no pierda nada. Si el Padre le dijo al Hijo, mira, aquí te los traigo, no pierdas nada, nuestro Señor Jesucristo no va a perder nada. Todos los que estamos en Cristo seremos resucitados en el día postrero. Yo les resucitaré en el día postrero. Le estoy citando literalmente Juan 6:39 y Juan 6:44. Gloria a Dios. Yo después le voy a dejar las citas, como le dije, en la misma publicación de este estudio. Y ahí le voy a leer otras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día se predica que si la sana doctrina, y que hay que tener sana doctrina. Pero muchos hermanos de sana doctrina, sí, tienen sana doctrina. Sin embargo, en esta doctrina de la salvación no tienen sana doctrina. Porque las sanas doctrinas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que la sana doctrina era conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor Jesucristo que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. Y cuando el Padre lo traiga, le dio un mandamiento, no pierdas nada. Y dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, esto es sana doctrina. Sana doctrina es la Escritura. Sana doctrina son las palabras de Jesús. Por encima de cualquier palabra, estas son las palabras de Jesús. Por encima de cualquier tradición, son las palabras de Jesús. Por encima de cualquier concilio, son las palabras de Jesús.
Benditos sean todos y bienaventurados los que predican, guardan las palabras del Señor, las retienen, las entienden y las ponen por obra y las predican como están. Alabado sea Dios. Seremos resucitados en el día postrero. Alabado sea el nombre del Señor. Las ovejas de Cristo no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano del Padre. Vamos a ver eso. Es un texto conocido, bastante conocido, pero no muy predicado. Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Por favor, hermanos y hermanas, cristianos, si tú no puedes ser cristiano por una denominación o por una tradición. Tú tienes que ser cristiano porque seas una oveja del Señor Jesucristo. Tienes que tener una identificación con Jesucristo, que es el pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, el pastor de pastores, el rey de reyes, el señor de señores, el que va a hacer juicio en el futuro. Bendito sea su nombre. A él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ese Jesucristo que predicamos, y de ahí es que nos llamamos cristianos o nos llaman cristianos, dijo en Juan capítulo 10, verso 27, por favor, escucha. Mis ovejas, es decir, que él tiene ovejas que son de él, su propiedad. También Jesús dijo también, mi iglesia. Jesús tiene una iglesia. Jesús tiene ovejas. La iglesia de Jesucristo no es una denominación, es una congregación. Alabado sea Dios. Y dice, mis ovejas son mías. Oyen mi voz. Oyen mi voz. Son mis ovejas, oyen mi voz. Jesucristo no tiene una oveja hoy por temporada. No, yo soy una oveja del Señor temporalmente. A ver si el lobo no me arrebata. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Jesucristo conoce a sus ovejas. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Y también dice, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Hay que apartarse del pecado y de la iniquidad. Eso es lo que nos toca a nosotros. Pero el Señor conoce a los que son suyos. Nosotros no los conocemos. Por eso no podemos estar juzgando a las personas. Al menos a las personas. Juzgamos a las situaciones, juzgamos los hechos, pero no juzgamos a la persona. Porque solo Dios conoce sus ovejas. Dice, y me siguen. Dice que oyen su voz. Él las conoce y los siguen. ¿A quién siguen las ovejas de Jesús? Siguen a Cristo, a Jesús. Y yo estoy en una denominación ahora siguiendo a Cristo y la denominación se desvía. Y yo me voy de esa denominación. Porque la denominación se desvió de seguir a Cristo. Si los líderes que yo tengo se desvían de seguir a Cristo, yo tengo que irme con líderes que estén siguiendo a Cristo para que me ayuden y me edifiquen en cuanto a seguir a Cristo, no en cuanto a seguir a hombres. Si el pastor iba muy bien pero se desvió de Cristo, usted no puede seguir ahí con esa persona. Tiene que estar siguiendo a Cristo con los que siguen a Cristo, con los que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Pero dice que los siguen. Aleluya, no siguen hombres, siguen a Cristo. Un pastor nos apacienta, bendito sea el nombre del Señor, pero ese pastor tiene que estar siguiendo a Cristo. Porque si él no está siguiendo a Cristo, está ciego entonces, y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Así que Jesús dice una cosa tremenda, que hay ovejas que son de él, mis ovejas. Aleluya. Que esas ovejas oyen su voz. Así que van a oír cuando Jesús les dice, esta es la verdad, es por aquí. Van a saber si la doctrina realmente viene de Dios. Y yo las conozco, Él las conoce, aleluya. Y me siguen, bendito sea el nombre del Señor. Si usted está siguiendo hombre, eso no es seguir a Jesús, quien es su verdadero líder de su vida. Yo me congrego en una congregación con un pastor, con un orden, me sujeto a ese orden, porque Cristo lo mandó. Pero si esa dirección se desvía de Cristo, yo me tengo que separar de ahí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Aleluya, porque qué comunión tiene la luz con la tiniebla. Y si tú no estás siguiendo a Cristo, ¿por qué andamos juntos? Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el verso 28, seguido, dice, y yo les doy vida eterna. Dios no te da vida eterna, o Jesús no te da vida eterna. Y hoy te portaste mal, te enojaste,
dijiste una palabrota que no tenías que decir. No sé qué pecado voy a mencionar porque no quiero estimular a nadie al pecado, porque nadie tiene licencia para pecar. Pero cuando tú fallas, Cristo no dice, no, ya no eres de mi oveja, te quito la vida que te di. Y entonces después, al año, a los 3 años, viene, le pide perdón al Señor y dice, bueno, te voy a volver a dar vida y te voy a volver a ser mi hijo ahora porque ya yo te tenía fuera te había sacado. No, hermano, porque cuando Dios nos salva y nos hace sus hijos, hace un cambio dentro de nosotros. Dentro de nuestro espíritu hay un cambio adentro. Aunque este cuerpo nos va a dar lucha, este cuerpo nos va a estorbar, este cuerpo va a molestarnos, pero nosotros fuimos transformados, fuimos resucitados, recibimos vida y esa obra de Dios permanece, esa no cambia. Y tú, separado de Cristo, te puedes marchitar, te puedes debilitar y padecer muchas cosas y caer en una trampa terrible. Podemos poner ejemplos bíblicos. Ya puse el ejemplo de Pedro cuando negó al Señor, que fue una cosa que si hubiera sido en nuestras iglesias, hubiéramos dicho, ese es un impío. Ese Pedro negó a Jesús, juró que no conocía a Jesús, maldijo por miedo. Pero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Continuos momentos después, tan solo al tercer día cuando resucitó, lo buscó y lo restauró, porque Pedro sí era de sus ovejas. Y todavía ellos tenían incredulidad. Cuando vieron a Cristo resucitado, él les reprochó su incredulidad, porque estuvieron incrédulos, no creyeron a los que lo habían visto antes resucitado. Pero siguió trabajando con ellos porque eran sus ovejas. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos poner el ejemplo de Pedro, que gracias a Dios que viene el ejemplo de Pedro, y bendito sea si el siervo de Dios. No estoy haciendo tiras la vida de Pedro, estoy aprendiendo la vida de Pedro. Cuando Pedro estaba en hipocresía, que Pablo lo encontró en hipocresía y lo amonestó, que viene en el libro de Gálatas, en los primeros 2 capítulos, o en el capítulo 1, no lo recuerdo, pero viene cuando Pablo se encuentra con Pedro y Pedro andaba en hipocresía y Pablo lo reprende delante de todos. Y andaba en hipocresía, que era un pecado. Estaba haciendo acepción de personas entre gentiles y judíos, y es un pecado. Pero no por eso dejó de ser oveja del Señor. El Señor trató con él. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos poner el ejemplo de David, conforme al corazón de Dios, y cayó en una trampa terrible, espiritual, donde cayó en adulterio, cayó en asesinato. No estoy justificando ni favoreciendo esto. El que justifica es Dios, no somos nosotros. Pero sí quiero decirle que eso no cambió el veredicto de Dios sobre David. Simplemente, ¿qué hizo Dios? Castigó a su hijo David, le quitó un hijo, lo pasó por una situación familiar muy dura, que la espada no se apartó de su casa, y hubo una situación familiar de David que sus hijos se mataron unos a otros. Uno de sus hijos se rebeló para quitarle su trono. Usted conoce la historia si estudia Biblia. Pero nada de eso cambió la relación de David con Dios. Le afectó a David su vida, pero no su destino eterno. Y alabado sea Dios por estos ejemplos, y quizás cualquiera de la vida de nosotros puede ser un testimonio, sobre todo cuando llevamos años sirviendo al Señor. Nos damos cuenta que hay momentos donde no sabemos cómo seguir, pero la gracia de Dios nos llega, nos visita y nos bendice, nos vuelve a levantar y nos hace sacar fuerza de debilidad. Y donde parece que ya no sabemos cómo llegar, vuelve Dios nuevamente a forzarnos, y Él es nuestro Dios que nos esfuerza. Siempre te sustentaré, siempre con la diestra de mi justicia. Así que estamos aprendiendo aquí de las palabras de Jesús. Dice, yo les doy vida eterna, verso 28 del capítulo 10 de Juan. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Con esta porción bíblica de Juan 10 es suficiente para decirle, la salvación no se pierde. Juan West le puede haber enseñado que se pierde la salvación, y eso quizás ahorita lo mencionemos. El pastor suyo puede haber dicho, se pierde, te pierde. O estás perdido o estás salvo. Si estás salvo, no te vas a perder porque ya estás salvo. Y si ya recibiste salvación, es que ya le recibiste vida eterna. Dice, y no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, jamás. No van a perecer. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Nadie es nadie, hermano.
Nadie las arrebatará de mi mano. Estaba en la mano del Señor. ¿Y usted piensa que usted se le escapó al Señor? Si usted es salvo y usted está en la mano del Señor, usted está en la mano del Señor. Y de alguna manera, si está cabeceando, ahí le va a dar el Señor el cachetazo que le tenga que dar, pero o entra porque ya recibiste vida, ya eres hijo de Dios. Lo que tienes que humillarte, que se humille será levantado para que se acorte el tiempo de la disciplina y buscar a Dios de todo corazón. Pero dice, yo les doy vida eterna, dice el Señor, les doy, ya les da vida eterna. Si ya me la dio, y no pereceré jamás. Lo voy a aplicar a mi vida. Ni nadie me arrebatará de su mano. Aleluya. Dice el Señor, para poner el sello total ya a esta declaración. Y muchas de estas palabras son aplicables a los hijos de Dios, pero no son aplicables a los religiosos, a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley. No es aplicable para todos, es a los hijos, a las ovejas, que muchas veces no son los que están en lugares de posición. Muchas veces los verdaderos hijos de Dios y las verdaderas ovejas de Dios no tienen un cargo, no son invisibles, no tienen posiciones. A veces pensamos que la gente que está en posiciones y en autoridades, esos son los más consagrados y los más fieles. En ocasiones sí, pero en ocasiones hay mucha gente que no tiene una verdadera salvación y un verdadero fruto en su vida y están en posiciones de autoridad y por eso enseñan cualquier cosa. Pero la verdad está aquí y en la palabra, y la estamos proclamando, predicando, enseñando así de una manera transparente. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. El Padre fue el que le dio las ovejas a Cristo. El Padre fue el que trajo mi vida a los pies del Señor. El Padre fue el que trajo tu vida a los pies del Señor Jesús. Y el Padre que me las dio, aleluya, que me dio las ovejas, dice Jesús, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de mi Padre. Alabado sea el nombre del Señor. 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 Y gloria a Dios. Espero que estés entendiendo. Espero que estés entendiendo. Voy a darle una cita más. Gloria a Dios. Una cita más. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos al Señor en esta tarde. No sé si estás viendo el video en la noche, si estás viendo el video en la mañana, pero alabamos al Señor por su salvación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer esta cita y después voy a cerrar con una lectura también de Juan. Estamos leyendo en el Evangelio de Juan. Y ahora Juan capítulo 1, un texto muy conocido. A veces ya no se predica sobre esta porción, pero en esta hora quiero que la leamos. Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, yo les recibí, gloria a Dios. Por eso se hace llamado a las personas cuando se les predica, se les hace llamado a recibir a Jesús como el Señor de sus vidas. A los que creen en su nombre, hemos creído en Cristo Jesús, les dio potestad. Potestad es un derecho legal, es una dignidad legal. Potestad, tienes el derecho, tienes la dignidad esta legal de ser hecho hijo de Dios. Yo creí y recibí a Cristo gracias a, porque el Padre me trajo al Hijo y el Hijo me ha salvado, esta salvación tan grande, tan linda, y ahora me ha hecho hijo de Dios, soy hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, yo no fui engendrado como hijo de Dios por mi línea sanguínea, es decir, porque mi papá era hijo de Dios y ahora yo soy hijo de Dios. Yo no soy engendrado por línea sanguínea, ni por voluntad de carne, ni porque nadie quiso, ni siquiera por mi carne, porque yo deseo, porque yo quiero ser salvo. Sí, por supuesto que uno humanamente dice, yo quiero ser salvo, pero si no es una obra del Espíritu Santo y simplemente es una mentalidad humana, carnal y no producida por el Espíritu, esto no va a traer nada. No es lo que uno dice, es lo que está ocurriendo dentro de nuestros corazones. No somos hijos de Dios engendrados ni por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, porque una persona quiera, sino de Dios. Somos hijos de Dios engendrados por Dios. Aleluya. Revise cada porción bíblica. Dios no nos hace hijos y nos engendra para luego desengendrarnos o desheredarnos o destituirnos.
estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, por el amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ya somos salvos. Esto es un hecho. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos tal y como Él es. Eso también lo dice Juan, en primera de Juan. Pero vamos a terminar con esta oración extraordinaria que hace Jesús por sus discípulos. Aleluya. Gloria a Dios. Esta oración Jesús ora por los suyos. Dice así. Con esto terminamos este estudio, pero si puedes seguir conmigo en Juan 17, sería glorioso. Juan capítulo 17, verso número 1. Aleluya. Juan capítulo 17, verso 1. Dice de la siguiente manera. Aleluya. Jesús ora por sus discípulos, es el enunciado que puso el editor de la Biblia. Pero esta es la palabra ya viva. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, aleluya. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estamos hablando de momentos antes de ser entregado. Estamos hablando de los minutos ahí, finales de Jesús con ellos, antes de ser entregado. Bendito sea el nombre. Y ya le está diciendo, Padre, glorifícame al lado tuyo, glorifica a tu Hijo. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor no le va a dar vida eterna a todos, sino a todos los que le diste, los que el Padre le dio, los que el Padre le trajo, para que le dé, como le has dado potestad sobre toda carne, sí, Jesús tiene potestad sobre toda carne, pero para dar vida eterna a los que tú le diste, a todos los que le diste, es el verso 2 de Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa vida eterna es conocer a Dios, conocer a su Hijo. Eso es vida eterna, aleluya. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Aquí está Jesús terminando su labor. Solamente le quedaba derramar su sangre, pero estaba dándolo por hecho. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nuestro Señor Jesucristo estaba en gloria, en una gloria extraordinaria de celestial, antes que el mundo fuese, y se despojó de esa gloria para estar con nosotros y salvarnos. Ahora dice el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. A los que del mundo me diste. Él no le manifestó su nombre. Aunque usted escuche, usted puede predicar el evangelio, pero a todos no se le manifiesta así, no se le da la revelación, como cuando Cristo predicó, ¿quién dice los hombres que yo soy? Y uno dicen que Elías, otro que es un profeta, y Jesús dijo, ustedes, y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Usted puede predicarle a millones de personas, pero el Padre tiene que revelársele a las personas. Revelársele no por carne y sangre, sino el Padre tiene que revelarse para que sepan que lo que estamos predicando nosotros no es religión, es a Jesucristo y que ese es el Señor y ese es el enviado. Entonces dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, no a todos, a los que del mundo me diste. Tuyos eran, hay un grupo de personas que eran del Padre y el Padre se los trajo y me los diste y han guardado tu palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la oración. Cuando uno ora, uno abre su corazón. Así debe ser la oración, muy sincera. Uno abre su corazón ante Dios. Y aquí está Jesús abriendo su corazón ante el Padre y le está diciendo, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que tú me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Jesús está rogando por ellos, por esas ovejas. No ruego por el mundo. Nosotros rogamos por el mundo. Nosotros queremos meter al mundo entero en la iglesia. Por eso hemos metido el mundo en la iglesia, para que el mundo esté contento entre nosotros. Y nuestras iglesias están llenas de mundo, llenas de las cosas que le gusta al mundo, porque queremos que el mundo se salve, pero que se salve perdido, sin arrepentimiento.
La fe no es para todos, la salvación no es para todos, pero los que la tienen no la pierden. Alabado sea el nombre del Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Eso lo leímos ya. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si son de él, si los salvos, los hijos de Dios, las ovejas de Dios son del Padre, ¿quién puede arrebatarla? ¿De dónde llegó esa doctrina? No sé. ¿Cómo se fue tejiendo y cómo prevaleció a través de todos los movimientos pentecostales que vienen del movimiento metodista, donde el hombre es el que coopera en la salvación y que tiene que cuidarla? Pero esa no es la palabra apostólica ni es la palabra de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 17:10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, fíjese que no es a todos, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Quién es el que nos va a guardar, hermano? El Padre nos va a guardar. Yo me voy a esforzar, yo no voy a darle lugar al diablo, voy a tratar de no dárselo, porque muchas veces tratando y todo, y el diablo se mete en nuestros hogares y nos hace daño. Y nosotros nos esforzamos y tratamos de hacerlo todo bien, como somos hijos de Dios. Y queremos agradar a Dios, pero a veces, aunque tratemos de hacerlo todo bien, no nos sale todo bien. A veces queriendo hacer bien, hacemos mal. A veces hacemos todo lo que nos parece bien, pero se nos escapa algo y ahí se nos complica. A cualquiera se le complica. Pero eso no cambia tu dignidad delante de Dios. Eso no cambia que tú eres una oveja de Dios y que Dios te va a guardar en su nombre para que seamos uno. Por eso que los que fomentan la división entre nosotros los cristianos están dando a entender que ellos no son del Espíritu de Dios. Los que están fomentando la división, porque Jesús está orando para que seamos uno, que nos dio su Espíritu para que seamos uno, que quiere que seamos uno, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Entonces cuando vemos pastores, líderes, hermanos, creando discordia y división entre los cristianos, hablando contra aquel pastor contra aquel pastor, y tratando de separar el cuerpo de Cristo, eso da a entender bastante como que uno no está entendiendo o como que uno no está en el espíritu que tiene que estar. Porque Dios quiere que seamos uno, aleluya. Que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. No, pero yo me guardé. No, Él te guarda, hermano. La gloria es de Dios. Si Dios no nos guardara, hermano, toitico nos perdíamos. Si Dios no nos cuidara, si Dios no nos protegiera, si su Espíritu no velara por nosotros y nos anhelara celosamente, si Dios no nos llegara hasta castigar cuando hacemos lo malo, si Dios no se metiera en nuestras vidas y forzara cosas y nos limitara de tener otras, y todo lo que le pedimos no nos lo diera, aun cuando nos pudiera crear problemas, si Dios no fuera el que estuviera guardando a su pueblo se hubiera perdido, hermano, completo. No hubiéramos podido perseverar. Es verdad que nos esforzamos, pero aún a pesar de nuestro esfuerzo, a pesar de nuestra dedicación, de todos los sacrificios que tratamos de hacer, esto no es lo que nos mantiene salvos. Lo que nos mantiene salvos es la gracia de Dios, el Espíritu que ha puesto en nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por su salvación. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba, a los que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino solo el hijo de perdición, Judas Iscariote. Y para que se cumpliera la Escritura. Jesús sabía que Judas era el que iba a entregar y era el hijo de perdición. Escogió 11 de los que eran de él y uno diablo, para que pudiera entre ellos estar el que lo iba a traicionar y se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Nosotros no somos del mundo. Nosotros no somos del mundo. Toda esta mundanalidad que se ha metido en la iglesia, nada de eso viene de Dios. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de Dios. El mundo nos aborrece. Nosotros no tenemos que tener el mundo contento. Tenemos que predicarle con respeto, con amor, darle buen testimonio, ministrarle a sus necesidades con sanidades, ministrarle con intercesión, orar hasta por los gobernantes, aunque sean impíos. Tenemos que hacer todo eso, nos toca. Pero nosotros no somos del mundo. Nosotros no somos del mundo. No tenemos que agradar al mundo, no tenemos que agradar al hombre, no tenemos que agradar a los ojos, tenemos que agradar a Cristo. Tenemos que agradar a nuestro Señor. El mundo nos aborrece porque no son del mundo, como yo tampoco yo soy del mundo, pero Cristo lo deja claro, no son del mundo. Nosotros somos de Dios, no somos del mundo, porque somos salvos. Fuimos ya librados, ya fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo.
No hay marcha atrás. Aleluya. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ay, yo me voy a guardar, sí, yo voy a tratar de no darle lugar al diablo, la palabra me lo dice, esa es mi parte. Pero la parte principal que garantiza que yo llegue al final de este camino, la hace Dios con esta oración, sino que los guardes del mal. Como dice la oración modelo, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Somos beneficiarios de una gracia que nos ha salvado, de un Dios que nos amó tanto, que nos salvó, entregando a su Hijo Jesucristo y nos dio vida juntamente con Él. La salvación no se pierde, es de Jehová, es de Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No es que ellos ahora no son del mundo, pero bueno, si toman una decisión diferente se van a apartar para el mundo. Los que son del mundo son, y los que son de Dios no son del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que santifica es la palabra orando en nuestros corazones. Esa es la que nos va marcando y nos va separando del mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado a ellos al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean perfectos en unidad. Aleluya. También ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Dios nos dio la gloria. Es decir, estoy hablando de, cuando hablo de la gloria, entiendo que se refiere a esa presencia sobrenatural de Él, a ese Espíritu Santo, a eso extraordinario que hay en nosotros, en nuestras vidas orando, que eso es su presencia. Aleluya. Pero eso no es para vanagloria, porque no es vanagloria, no es para contienda, no es para hacer crecer ministerio. Esta gloria principalmente nos las dieron para que seamos uno. Aleluya. Uno en espíritu, ¿verdad? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para esto nos dieron esa gloria, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo. Ese es el deseo de Cristo. ¿Se cumplirá? Bueno, yo creo que sí se va a cumplir. Todos los que el Padre le dio a Cristo van a estar resucitados un día con Cristo en el día postrero. Y veremos su gloria, para que vean mi gloria. Verso 24 estoy. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que estaremos con el Señor. Ni lo alto ni lo profundo, ni ángel, ni principado, ni potestad nos podrá separar. Nos podrán estorbar, nos podrán atacar, nos podrán tentar, asediar, tantas cosas. Como Pablo, que quería ir a visitar a una iglesia y Satanás le estorbaba a los corintios. Satanás le había sido estorbo, pero no lo podía separar del amor de Dios. Lo tuvieron en una cárcel, pero no lo pudieron separar del amor de Dios. A muchos los mataron, pero no los pudieron separar del amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y termina así: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré aún a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oración de Jesús, Juan capítulo 17. Con lo que hemos leído, que lo registró el apóstol Juan, debería ser suficiente para que entendamos que la salvación no se pierde. Dios nos salva o no nos ha salvado. Si Dios no nos ha salvado, aún estamos en nuestros pecados. Entonces, arrepentidos y creer en el Evangelio, para que seamos borrados nuestros pecados y seamos salvos. Pero si somos salvos, esa salvación simplemente se está desarrollando en nosotros, y un día, no muy lejano, seremos resucitados en gloria y veremos a nuestro Señor cara a cara. Dios te bendiga, Dios te guarde, escudriña todas estas porciones bíblicas y quita de tu enfoque doctrinal que tienes que tener cuidado para no perderte. Tú lo que tienes que tratar de agradar a tu Padre, no para que te salve, sino porque ya Dios te salvó, por la obra que hizo en tu vida, por eso que hizo en la cruz, que fue posible por sus méritos. Así que le damos a Dios la gloria, la honra y la alabanza, y hemos procurado edificarte, que sea de bendición para tu vida. Hasta el próximo estudio. Bendiciones. Jesucristo viene pronto. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Y Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.